Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. En esta ocasión con el video 4 de la sección uno del capítulo 2 de nuestro curso básico, que quede claro, básico, de trigonometría. Bien, y en este capítulo 2 estamos viendo el tema de funciones trigonométricas de ángulos complementarios, suplementarios, etcétera. Bien, estas son nuestras diferentes redes. Y nada, digo básico porque estamos viendo los fundamentos, de dónde viene cada cosa. Y también estamos viendo cómo entender los signos y símbolos del libro y de dónde viene cada cosa del libro. Bien, entonces, con este curso básico, eh, sabiendo de dónde viene cada cosa y conociendo cada detalle, ya entiendo que es más fácil poder entender los demás cursos de otros amigos y compañeros, profesores que expliquen de otra forma. De acuerdo, entonces seguimos, mira. Recuerdo el video anterior, el video 3, fue relativamente corto y en ese hicimos la introducción para trabajar con ángulos complementarios por defecto y por exceso y ángulos suplementarios por defecto y exceso y los ángulos explementarios, ¿de acuerdo? Y vimos tres definiciones. Entonces, aquí vamos a aplicar una. Bien, ¿quieres saber cuál vamos a aplicar? Atiende. Mira, funciones trigonométricas del ángulo 90 menos A. En el círculo trigonométrico, figura 319 en este, recordando, el círculo trigonométrico, lo explicamos en el video 1 del capítulo 2. Bien, los triángulos rectángulos, este símbolo, recordando, significa triángulo. Si triángulo B O A, ¿ves? Ese triángulo. Y el triángulo A' o B'. ¿Tú ves? Entonces esos dos triángulos nos dice son iguales, que son iguales. ¿Y por qué? Oh, pero mira, son iguales por tener la hipotenusa y un ángulo agudo iguales. Recordando la hipotenusa, el lado más grande, el cateto más largo. Bien, otra forma de recordar la hipotenusa es el cateto o lado que está opuesto o enfrente al ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces este es el ángulo de 90 grados de este triángulo B o A. En este triángulo, bien, el ángulo de 90 grados es este, el ángulo recto. Entonces el cateto que está al frente de este ángulo, este lado, será la sección OA, mira ahí, es la hipotenusa. Y en este segundo triángulo, A' o B', tú ves aquí, sa. Entonces en ese triángulo, el lado recto, el ángulo recto es este, es decir, el ángulo que mide 90 es este. Entonces el lado o cateto que está opuesto o enfrente al ángulo de 90 grados, al ángulo recto, en este triángulo es este, o B', es el hipotenusa entonces. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice que estos dos triángulos son iguales porque tienen la hipotenusa, esta y esta, y un ángulo agudo iguales. ¿Cómo hacíamos? Por mira, la hipotenusa va desde el origen del plano cartesiano hasta un punto de la circunferencia modular. Y como es un círculo trigonométrico, esto equivale al radio que es igual a 1. Y esta hipotenusa también vale 1, pero va desde el centro hasta un punto de la circunferencia que es igual al radio que es igual a 1. Entonces tiene la hipotenusa igual. Entonces dice, un ángulo agudo igual. ¿Cuál ángulo agudo igual? O tiene el ángulo agudo, mira, B o A. Entonces, ese ángulo igual a O B'
A'. ¿Tú ven? Aquí. ¿Qué es lo que está explicando aquí? Míralo ahí. Lo que yo hice anteriormente es lo que está explicando aquí. El segmento OA, míralo ahí. Segmento OA. ¿Tú ven? La hipotenusa, que es igual al segmento OB', míralo ahí. ¿Tú ves? Que es igual a 1, porque ya he comentado. Y el ángulo, ¿tú ves? BOA. ¿Tú ves? Este ángulo aquí, sería este pequeño aquí. ¿Tú ves? BOA, ese ángulo, dice ahí, es igual al ángulo OB', A', es decir, ese ángulo. ¿Tú ves? Es decir, que ese ángulo de ahí es igual a este de aquí. Y por eso esos dos triángulos son iguales. Y todo triángulo, eso también viene de geometría, todo triángulo que tenga la hipotenusa iguales y un ángulo agudo, todo triángulo rectángulo y un ángulo agudo igual, entonces son iguales. Bien, por semejanza de triángulo, igualdad de triángulo. Entonces, luego, el segmento OA', el segmento OA', este segmento OA' es igual al segmento AB. Claro, si los dos triángulos son iguales, la hipotenusa es igual, entonces este segmento es igual a este segmento. Es lo que está hablando acá. Bien. Y A', B' es igual a OB. Entonces que este cateto opuesto de este triángulo es igual al cateto adyacente de este triángulo. Y ahí está la igualdad de los dos triángulos en totalidad. La hipotenusa, este cateto y este cateto, este ángulo, ese ángulo. Bien. Entonces, las funciones trigonométricas de los ángulos complementarios alfa, este alfa, y 90 menos alfa, míralo ahí, que es este aquí pequeño, 90 menos alfa. Entonces, este alfa y este otro pequeño, 90 menos alfa. 90 porque estamos aplicando ángulos complementarios. Y ángulos complementarios, si quieres puedes repasar el video 2 de la sección 2 del capítulo 1, que hablamos un poco de los ángulos complementarios y fue la zapata para esto de ahora. ¿De acuerdo? Ángulo complementario que suma da 90. Entonces vamos a ver las funciones de esos ángulos complementarios alfa y 90 menos alfa. ¿De acuerdo? Entonces seguimos. Vamos a ver. Míralo aquí, aplicando la definición. Tenemos seno de A, en este caso es A, alfa, ¿ven? A o alfa, aquí se parece a alfa, pero bueno, aquí lo toman como A. Entonces seno de A, que este, aplicando la definición, seno del cateto opuesto, este ángulo es de este triángulo, recuérdalo. Bien. Entonces, aplicando la definición, cateto opuesto a este ángulo es este. Seno de A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, por la hipotenusa sabemos que es 1. Entonces, la definición de seno es AB. Estas son las definiciones que hemos obtenido en el video 1 de este capítulo 2. Tuve las definiciones que tuvimos cuando explicamos la definición de las funciones y razones trigonométricas aplicándola al triángulo trigonométrico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Entonces, aplicando la definición del coseno, que es cateto adyacente del ángulo A, este A, recuérdalo. Ángulo
punto A, que es OB sobre hipotenusa 1. Entonces, por eso da OB. Entonces, la tangente de A de este ángulo es cateto opuesto AB sobre hipotenusa, sobre cateto adyacente AB sobre OB. Entonces, la cotangente, que es inverso a el inverso de la tangente, y si la tangente es AB sobre OB, entonces el inverso es OB sobre AB. Y es lo que tenemos aquí. Cateto adyacente OB sobre cateto opuesto a AB. La secante, que es el inverso al coseno. Si coseno es OB, el inverso sería 1 sobre OB. Pero vamos a ver qué tenemos aquí. Entonces la secante, que es hipotenusa OA sobre cateto adyacente OB. Entonces, y OA es igual a 1. Es decir, que sería 1 sobre OB. Pero bueno, se queda representado así. Entonces la cosecante es el inverso al seno. Si seno es AB, el inverso a esto sería 1 sobre AB. Vamos a ver. Cosecante, que es igual a hipotenusa OA sobre cateto opuesto AB. AB. Y OA es igual a 1. Así sería 1 sobre AB, el inverso a eso. Bien. Entonces esa es la definición de este ángulo. A, alfa. Entonces vamos ahora a aplicar las definiciones al ángulo 90 menos A. Este de aquí. Entonces, seno de 90 menos A. Entonces estamos trabajando con este triángulo ahora. Bien. Entonces 90 menos A es, mira. De A es AB. Entonces 90 menos A es A', B' menor B. A', B'. Entonces, este segmento cateto opuesto. Y eso habíamos visto en la diapositiva anterior que A' o A', B' es igual a O sobre B por la igualdad del triángulo. Lo voy a poner de nuevo para que lo repase. Mira ahí. Hay que A', B', A', B' es igual a OB. Entonces, OB. Entonces, es lo que tenemos aquí. Pues aplicando la definición de las relaciones y razones trigonométricas al círculo goniométrico, ¿de acuerdo? Eso lo vimos en esa definición, esa aplicación lo vimos en el video 1 del capítulo 2. Bien. Y ahí vimos que el seno era igual al cateto opuesto, el coseno era igual al cateto adyacente. Bien. Entonces el coseno de este triángulo es igual a OA', mira ahí. OA', pero OA' es igual a AB. OA' es igual a AB. Aplicando lo que vimos aquí. Entonces, OA' es igual a AB. ¿De acuerdo? Entonces, la tangente, que es igual, cateto opuesto, A', B' sobre el cateto adyacente, OA', menor A', B' sobre OA'. Ya sabemos que A', B' es igual a OB. Y OA' es igual a AB. Entonces, AB. Entonces, la cotangente ahora de 90 menos A es igual a cateto adyacente o A' sobre cateto opuesto A', B', menor ahí. O A', B' y O A' es igual a AB y A', B' es igual a OB. Entonces, que es el inverso a la tangente, si te fijas. Entonces, la secante 90 menos A, recuerda que estamos trabajando 90 menos A. Y el triángulo que equivale a 90 menos A es este. Bien, ok. Secante, que la definición es O B', es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente O A'. Tú ves, mira ahí. O B' sobre O A' y O B' es igual a OA. Bien. Y
o A' es igual a AB. Bien, lo hemos visto aquí, lo vimos en la presentación, la diapositiva anterior. Finalmente, la cosecante de 90 menos A, la cosecante que es igual a hipotenusa o B' sobre A', B', es el cateto opuesto. Pero ahí, o B' sobre A', B'. Y OB' es igual a OA y A', B' es igual a OB. Que esto es el inverso al seno, ¿me lo ven? ¿Ves? Y la secante inverso al coseno. Entonces, teniendo esto, ¿qué es lo que vamos a ver? O atiende, de aquí se deduce lo siguiente, mira. Seno de 90 menos A. Seno 90 menos A. Entonces, es lo mismo, o y es igual al coseno de A. Coseno de A, míralo ahí. Seno 90 menos A es igual a que A o B, míralo ahí. Y coseno de A, que es igual a OB, tú ves, se deduce eso. Pero también se deduce que coseno de 90 menos A, míralo ahí. Coseno de 90 menos A es igual a B. Pero que eso es igual a seno de A, míralo ahí. Seno de A es igual a B, tú ves. Tú ves. Pero atiende, mira la tangente y la cotangente, mira. Tangente 90 menos A, míralo ahí. Tangente 90 menos A es igual a OB sobre AB. Pero eso es igual a la cotangente de A. Porque mira, cotangente de A es igual a OB sobre AB. ¿Tú ves? Son iguales. Y también la cotangente de 90 menos A. Cotangente de 90 menos A, míralo ahí. Es igual a tangente de A. Tangente de A, son iguales. AB sobre OB. AB sobre OB. ¿Tú ves? Pero la cosecante, atiende, mira, la cosecante. Digo, ¿qué es cosa? La secante. 90 menos A, la secante 90 menos A es igual a la cosecante de A. Bueno, cosecante de A, bueno, son iguales. O A sobre AB o A sobre AB. Entonces, lo que es igual también que la cosecante, bueno, cosecante 90 menos A, cosecante 90 menos A es igual a la secante de A. Bueno, son iguales. O A sobre OB. Entonces, ¿y qué con eso? O atienden. De ahí se obtiene esto, que es el fundamento de la igualdad de cofunciones. Mira, las funciones trigonométricas de un ángulo son iguales en valor absoluto y en signo a las cofunciones del ángulo complementario por defecto. Bien, entonces cuando dice valor absoluto es su valor en número, sin importar el signo. Valor absoluto es siempre un valor positivo, el número positivo. Por ejemplo, el de esta presentación, el de esta diapositiva 84, su valor absoluto es 84. Por ejemplo, valor absoluto de negativo 30 es 30. Es el número positivo. Bien. Entonces las funciones trigonométricas de un triángulo son iguales en valor absoluto y en signo a las cofunciones. Por eso te digo que te repase en caso de que no esté claro con las cofunciones del video 2 de la sección 2 del capítulo 1, que ahí dimos la zapata, la base de las cofunciones y dimos algunos detallitos de las cofunciones. Bien, entonces del ángulo complementario por defecto, y esto lo vimos en el video anterior en las tres definiciones, que esta pertenece a la primera que decía que ángulos complementarios por defecto es cuando la suma de ellos da igual a 90. ¿Ves? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Ángulo complementario por defecto. La suma de ellos es igual a 90. Entonces, mira, seno 90 menos A es igual a coseno de A. Y esto es parte de la base de las cofunciones. Y recordando este video 2 de la sección 2 del capítulo 1, que trata sobre cofunciones, recordando, las cofunciones son
son coseno, cotangente y cosecante. Coseno es cofunción de seno, cotangente es cofunción de tangente y cosecante es cofunción de secante. Y en ese video habíamos dicho que el prefijo co viene de cofunción. ¿De acuerdo? Coseno, cofunción de seno. Tú eres cotangente, cofunción de tangente. Y cofunción, allí dimos detalle y definición, pero aquí se fundamenta más. Entonces, aquí se demuestra por qué que son iguales las cofunciones. Las cofunciones del ángulo complementario. Aquí tenemos dos ejemplos, atiéndemelo ahí. Ejemplos. Seno de 60 es igual a seno de 90 menos 30, que es igual a coseno de 30. ¿Tú ves? Seno de 60 o 90 menos 30 da 60. Y no vimos aquí que ese seno de 90 menos a, siendo a el ángulo que vamos a trabajar en este caso 30, ¿verdad? 30, seno de a, seno de 90 menos 30, 90 menos 30 es igual a coseno de a, en este caso 30 menos 30. Entonces, son cofunciones, mira, son iguales, seno y coseno de los ángulos complementarios por defecto. Y ángulo complementario por defecto es aquellos que su suma da 90, 60 más 30 son 90. Ahí está, ángulo complementario por defecto. Entonces ellos son iguales. Seno de 60 igual a coseno de 30. Entonces, los dos son igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Ves? ¿Para qué nos sirve esto que estamos viendo? Entonces, fíjate con una tangente. Tangente de 70. ¿Cómo se puede obtener tangente de 70? Explicando esto. O 90 menos 70. 90 menos 70 igual a 20. Entonces la tangente de 70 es igual a la cotangente de 20. ¿Tú ves? ¿Por qué? O por la definición de, mira, tangente de 90 menos a, siendo a 70, es igual a cotangente de a, y si a el mismo valor. Si 90 menos 70 es igual a cotangente de 70. No, que me estoy volviendo loco. Cotangente de 20, míralo ahí, en este caso 20, porque 90 menos 70 es igual a cotangente de 20, míralo ahí. Y se cumple la definición de las funciones trigonométricas de un ángulo son iguales en valor absoluto y signo a las cofunciones tangente y cotangente, esas cofunciones del ángulo complementario por defecto. 70 más 20 son 90, ángulo complementario por defecto, que es la definición. Y aquí, ahora viendo bien, mira, no me percaté de ese error para hacer el video. Es 60, porque 90 menos 60 es que es igual a coseno de 30. Porque 90 menos 30 es 60. Entonces, sí, el que vio ese error tiene razón. No es 30 que va ahí, es 60. Y finalmente es 60 porque estamos trabajando con 60. Ups, como no me percaté de ese detalle al hacer el video. Pero bueno, ya lo saben. Entonces se comprueba esta definición y se comprueba la igualdad de las cofunciones. Bien, y vuelvo y te repito, puedes revisar el video 2 de la sección 2 del capítulo 1, que también había más ejemplos. Y bueno, hemos visto la aplicación para ángulos complementarios por defecto. Si entiende que le puede ayudar este video a alguien más, comparte la información. Y entre todos aprendemos juntos, popularicemos el conocimiento.